Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Separado de ti, nada puedo hacer. Quiero invitarle a que toda la programación de Casa de Oración Santa Fe le dé like, ¿sí? Se trata de posicionar, ¿me entiendes? O sea, ese es el asunto. Y yo me he dado cuenta, fíjense, que en Casa de Oración Santa Fe no están siguiendo la transmisión y no le están dando like, más bien, como se debe. Denle por favor like, es importante. Eso va a ir posicionándonos, escalando lo que es verdaderamente el evangelio predicado, las alabanzas predicadas, van posicionándose cada vez mejor, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Denle ahí el like, suscríbase. Vamos a ir posicionándonos cada vez mejor y más gente va a poder escuchar. Ese es el punto, el evangelio. Cuando la gente prenda ahí su televisión, el canal, la plataforma, le va a aparecer ahí Casa de Oración Santa Fe. A ver, ¿qué traen esos? A ver, déjame ver. Iglesia, nosotros debemos permanecer unidos porque habla de que sus partes están injertadas, ¿verdad? Nosotros somos esos gentiles que se injertaron en ese pueblo de Israel y en esa caña que va al centro, que es la columna vertebral del candelero, ¿verdad? Entonces, sí dijimos que también otra de las características, Sonia, ¿qué dijo? Labrada a martillo. ¿Y qué representa estar labrada a martillo? ¿Cómo representa a nosotros como iglesia? Uno solo, a ver, levante la mano para… ahora ya, a ver, hermano Sabat. Unidad, pero ¿qué representa estar labrado a martillo? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Qué representan esos golpes? A ver, ¿a dónde? A ver, hermano Gil. Pero ¿qué representa ese labrado a martillo? A ver, Jackie, que nos forma de esa manera, ¿verdad? A prueba, golpe, nos somete al fuego, y esa es la manera que nosotros injertados en esa pieza también, así como Jesús fue golpeado, fue torturado, ¿sí? Así nosotros también somos labrados juntamente con Él. En esa obra preciosa nos está formando a semejanza de Él, ¿verdad? Con la prueba, con el sometimiento a fuego, ¿verdad? También nosotros somos partícipes de eso. Así es como esta estructura del candelero era. Entonces, estábamos estudiando que representa la iglesia. El candelero representa la iglesia y sus 7 brazos, o sea, representan las 7 iglesias, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que habla Apocalipsis de las 7 iglesias? Y a cada una la tuvo que reprender porque Dios la estaba formando y le tuvo que reprender dónde estaba su carencia. Y el Señor estaba tratando con la iglesia, y así sigue tratando el Señor con nosotros. Porque entonces es muy importante que nosotros como creyentes no dejemos de congregar. La unidad del cuerpo, perfecto, sí. ¿Por qué otras razones nosotros debemos de no dejarnos de congregar como parte del candelero o como parte de la iglesia? Permanecemos, sí, exactamente. Y, a ver, dígame. Perfecto, sí, muy bien. Porque necesitamos siempre la exhortación de parte de Dios, ¿sí? El consuelo, la dirección, la enseñanza, la doctrina. Es donde Dios nos
junta como iglesia para todos estar unidos en una misma fe, en un mismo bautismo, ¿sí? Y caminar juntos. Imagínense que usted viene a este lugar creyendo otra cosa y aquel otra cosa, pues estaríamos desunidos, ¿verdad? Estaríamos divididos, y una casa dividida pues no puede prevalecer. Así es, nos lleva a ese crecimiento por medio de la enseñanza, la exhortación, el consuelo. El Señor siempre nos está hablando. Si se fija, el Señor siempre nos repite y nos repite y nos repite. ¿Por qué nos repite tanto el Señor? Así es, ¿verdad? Nosotros como padres, aquí, ¿quiénes son padres? Como padres podemos verlo en nuestros hijos. ¿Cuántas veces tú le dices las mismas cosas? Se los dijiste al hijo mayor, al de en medio, al menor, y a cada uno, y se los repite a uno, ¿verdad? El Señor le dijo en Deuteronomio a su pueblo: y la repetirás. Y la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y la repetirás. Porque nosotros somos rebeldes, esa es nuestra condición en nuestro corazón, ¿sí? Buscamos el mal, ya está ahí en nosotros, y entonces cuando nosotros llegamos a aceptar a Jesús en nuestra vida, Él empieza a hacer esa obra de adentro hacia afuera y a sacar todas esas cosas que nosotros a veces adoptamos ya como parte nuestra. Hay gente que dice mentiras y ni siente nada, o sea, es parte de su vida. Se les hace muy fácil, muy sencillo, pero el Señor nos dice: y la repetirás. Entonces el Señor nos tiene aquí y nos junta como iglesia para repetirnos las mismas cosas, como nos dice Hebreos 10, 23 al 25. Hebreos 10, 23 al 25. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cómo dice? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Hebreos 10, 23 al 25. Y considerémonos unos a otros. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahí está clarísimo. Como hermanos en la fe, como hermanos en Cristo, debemos de estarnos estimulando. Échale ganas, no te desanimes por eso que está sucediendo en tu trabajo, en tu casa, con tu esposa, con tus hijos. El Señor tiene cuidado de ti, Él todo lo sabe, y ahí estamos estimulándonos al amor, ¿verdad? A perdonar, a pasar por alto la ofensa, a todas esas cosas. O sea, así es la iglesia. La iglesia no es el lugar perfecto. Muchos piensan que debería de ser el lugar perfecto, pero somos aquellos que hemos reconocido que necesitamos que Dios nos perfeccione, porque somos todo lo contrario, somos imperfectos y necesitamos que Dios esté obrando en nuestra vida, y nosotros debemos de tener una puerta abierta para darle a Él la participación de que esté obrando en nuestro corazón, ¿verdad? Para eso nos juntamos. Entonces, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo recuerdo que les hice un comentario en la clase pasada de una persona que compartía ahí en un lugar donde él va, pero entre bromas y chistes y toda la cosa, pero esa persona es muy inconstante, nosotros la conocemos, es muy inconstante en estar en congregarse, en estar participando. Entonces, cuando tú llegas a los pies de Cristo no sabes mucho, ¿verdad que no? Es conforme vas caminando, el Señor te va dando luz, tú vas leyendo la Biblia y dices: ay, ahora entendí esto, pero tengo esta duda, y cuando menos piensas, en la predicación del miércoles, el domingo, ya el Señor ya te contestó, y así sucesivamente, pero no sabemos nada al principio. Entonces, por eso la Biblia nos enseña: no dejemos de congregarnos, porque se vuelve una costumbre. Y luego ahora, por ejemplo, con el COVID, todos agarran de pretexto, ¿verdad? Es que estoy enfermo, por eso no fui.
Y ya está bien que nos tenemos que limitar a cuidarnos y a separarnos un poquito, pero algunos lo agarran de costumbre, como dice aquí, ¿sí? Hebreos. Entonces es para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿sí? Sino exhortándonos también, ¿sí? Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, nosotros estamos conscientes de lo grueso del pecado que ha crecido en nuestro mundo. ¿Sí? Usted escucha las noticias de otro país, de otra nación, ¿sí? Y usted escucha las mismas cosas que se ven aquí. Calamidades horribles, abusos infantiles, violaciones, descuartizados, todo lo que usted se pueda imaginar. Y lo más tenebroso que ni siquiera a veces nosotros sabemos, pero ha crecido. El grueso del pecado está tremendo. Entonces, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La iglesia está para ser como Jesús entonces, como ese candelero, ser partícipes de Él, ¿verdad? Partícipes de la gloria, partícipes de esa redención, partícipes de ese brillo como iglesia, para que nosotros como iglesia podamos dar una verdadera luz y no que digan, tú eres de los que vas ahí, pero si tú eres así y así y así y hablas así y así y así, es que la gente a veces aquí tiene un comportamiento y cuando sale de este lugar tiene otro, y allá en el mercado doña Choncha que vende ahí la verdura ya te conoce y sabe que tú no dices una palabra sin decir 3 groserías, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas debemos cambiar. Todas esas cosas deben de ser luz en aquel lugar. Que quien te vea diga, híjole, de verdad, Dios está haciendo un cambio en tu vida. Entonces, la iglesia tiene un gran privilegio y su gran privilegio consiste en que se vea a sí misma como el cuerpo de Cristo. Ese es el privilegio que tenemos. Que nos veamos a sí mismos como el cuerpo de Cristo, porque de Él recibe todo su sustento y todos los dones que tenemos, de Él nada más. La manera en que la iglesia da luz es en la unión que nosotros tengamos, ¿sí?, con nuestro Señor. Esa es la manera en que damos luz. Si nosotros tenemos una comunión con Dios, es en la manera en que nosotros vamos a responder a los demás. Aunque si tú me dices, no, es que yo oro y pero si tus acciones no son como de una persona que oras, pues estás convertida en una persona religiosa nada más, que viene a un lugar, pero sus intenciones no han sido de cambiar o no se ha dejado transformar por el Señor, ¿no? Entonces la iglesia debe permanecer unida a Cristo para poder dar luz. No hay de otra, ¿sí? Entonces, la iglesia, Dios la puso, la estableció en este mundo para proclamar la gracia redentora de Cristo. Esa es la función de la iglesia. Dios nos está transformando, pero el propósito es proclamar la gracia redentora de Cristo. Que lo que puedan ver en ti pueda ser eso, ¿sí? La gracia, el amor de que siendo pecadores, Dios nos hizo libres, nos libertó de esta esclavitud, nos libertó de la muerte y ahora podemos disfrutar de la paz, del gozo, ¿sí?, de los beneficios de ser hijos de Dios y de ser partícipes de ese candelero. Esto fue lo que le pasó a Saulo, ¿sí? Las iglesias le tenían mucho miedo a Saulo porque aunque él estaba haciendo cosas por la iglesia, ¿sí?, él estaba equivocado. Cuando el Señor lo toma y él tiene un encuentro y Dios lo tumba de su caballo y le muestra verdaderamente quién era él, Pablo empieza a ser transformado. Entonces empieza a hacer las cosas como Dios ahora sí lo indica. ¿Sí? Muchos no sabían de su cambio y le tenían miedo. Porque no sabían de qué lado estaba. Hace unos días estaba matando gente en el nombre de Dios, en nombre de una iglesia.
y de repente ahora estaba unido a ellos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que pasó con su vida, porque había tenido un encuentro con Dios. Entonces, cuando la luz le resplandeció, ahora estaba convencido porque el Espíritu Santo lo transformó. Dice que cuando él fue tocado, mandaron a un hombre, ¿cómo se llama? ¿Sí fue él? Bueno, se me fue el nombre, pero bueno, era uno, Ananías, sí fue él, que lo mandó por medio del Señor, fue a orar por él, y dice en Hechos 9:31, ustedes lean todo el capítulo de la vida de Saulo. ¿Ananías? Sí. Y dice que Dios, Ananías de hecho le responde al Señor: ¿cómo, Señor? Si está matando a esto y hace lo otro, ¿cómo es que tú me mandas para allá? Instrumento me es este. Tú ve, y ya le ordenó el Señor lo que hiciera, ¿no? También en oración. O sea, qué tremendo que el Señor sigue hablando de la misma manera, que en oración Dios te pone cosas muy específicas como lo que hizo con él. Y dice en Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban y fortalecidas por el Espíritu Santo. Eso era lo que sucedía después de que Pablo dejó de estar persiguiendo a la iglesia. Las iglesias empezaron a fortalecer en Dios, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Mire, usted ve las noticias y en otros países está tremenda la persecución contra los cristianos, está tremenda. Usted prepárese, fortalézcase en el Señor, porque va a llegar el momento en que pasemos situaciones difíciles. ¿Y qué lo va a sostener a usted? ¿Qué te va a sostener? Lo que tú hayas recibido de Dios, esa convicción que tú tengas del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, a tu vida. Ahorita se opone tu mamá, tu papá, tus tíos, te odian. Ay, eso no es nada. Eso no es nada de la persecución que otros sí están padeciendo. O sea, vean las noticias de otros países y ustedes se van a enterar cómo la iglesia de Cristo ha sido perseguida. Y no sabemos de qué manera nos llegue. Necesitamos estar listos, a cuentas con el Señor en todos los sentidos. ¿Sí? Así como Pablo, Dios lo tuvo que tumbar, Dios le tuvo que llenar de su espíritu, y dice que él empezó a predicar el evangelio y todos tenían paz en ese tiempo. Entonces necesitamos nosotros encontrarnos con el Señor y estar en comunión con Él, ¿verdad? Y como iglesia brillar. Entonces, la morada de Dios es la iglesia. ¿Sí? Si la iglesia no va en proceso de santificación, el mundo se queda sin luz. Si la iglesia no va en un proceso de santificación, el mundo se queda sin luz. ¿Sí? La iglesia significa llamada afuera. Eso es lo que significa iglesia, llamada afuera. Entonces, por lo tanto, la iglesia no debe confundirse con nadie. O sea, que tú verdaderamente, cuando sales de este lugar, tú realmente seas la luz en tu trabajo, en tu casa, con tus vecinos, que tú realmente seas luz. No debe confundirse, ¿sí? La iglesia o estar mezclado con el mundo. Tiempo atrás se levantaron muchas iglesias que quisieron meter al mundo dentro de ella para alcanzar a todos los de afuera. Cayeron en una equivocación muy grande, ¿sí? Y pusieron luces y pintaron todo de negro para que pareciera como un antro. ¿Sí ustedes vieron eso? Todavía hay unas iglesias así, que sus escenarios son de ese tipo. Hasta la fecha, claro, para alcanzar. ¿Y los han alcanzado? No, sus vidas siguen igual, ¿verdad? Fue al revés, exactamente, fue al revés. O sea, casi nos tuvimos que hacer como el mundo para que ellos creyeran que éramos como ellos. ¿Sí? Imagínense. Entonces, si la iglesia deja de santificarse, dejamos de ser la luz que deberíamos de ser. No es que seamos religiosos, pero tenemos que vivir en un camino diferente, ¿no?
en el camino de Jesús. Por lo tanto, el mundo pues no debe decidir lo que la iglesia debe de creer. Nosotros debemos de tener la doctrina, la enseñanza para poderles decir a ellos cómo se camina con el Señor. ¿Cómo es el camino con Él? Ellos no deben decidir por nosotros. La iglesia debe estar apegada a la verdad, apegada a la palabra de Dios, porque es la palabra la que sostiene, ¿sí?, a la iglesia. Vemos la base del candelabro, ¿sí?, que teníamos, tiene una base, y esa base, su pie, es Jesucristo. Nuestra base es la verdad de Dios. O sea, no podemos cambiarla para que pueda estar sostenida siempre. Entonces vimos pues que era de una sola pieza, era labrado a martillo y era de oro, ¿verdad? Para que sea de oro tuvo que ser pasado por fuego para quitar toda escoria y para que sea un oro fino, como dice la Escritura ahí en Éxodo. Su caña, ¿qué representa? Dijimos que representa la caña central. Representa a Cristo, ¿verdad? Como la columna vertebral, y los 6 brazos entonces representa a la iglesia o a todos los miembros, ¿verdad? Entonces Dios considera a la iglesia siempre ligada a Cristo. Separado de ellos no somos nada y no podemos hacer nada, ¿sí? En el caso del apóstol Pablo, Jesucristo, ¿sí?, él tuvo que ser convictado por medio del Espíritu Santo y que entendiera que los que estaba haciendo no eran el nombre de Jesús. El Señor le tuvo que quitar sus escamas, dice, porque se quedó ciego, y le quita las escamas cuando oran por él, recibe la llenura del Espíritu Santo, entonces él puede tener una visión clara de lo que Dios quiere para su iglesia. Y es así, cuando la verdad de Dios la estamos nosotros estudiando, las escamas de nuestra ignorancia se van cayendo para que nosotros podamos ver cómo Dios ve a su iglesia, ¿sí? Entonces, vemos esa caña central, cómo Jesús es la parte mediadora, lo vimos en la clase pasada, cómo en varios capítulos de la Biblia se muestra a Jesús siendo el mediador de muchas situaciones. Entonces, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es por eso que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de esparcir, ¿sí?, el evangelio, y que este evangelio tenga un mensaje claro, porque nosotros estamos conociendo la verdad de su palabra. Por eso la iglesia es fundamental, esta debe ser cristocéntrica con toda su enseñanza. ¿Cuánta gente adora a su pastor, verdad? Y lo tiene como el símbolo de Cristo. No se debe de ser así. Él es un hombre que trabaja para el Señor, como todos nosotros somos iglesia, somos parte de la iglesia, ¿verdad? Entonces, Éxodo nos enseña también que su pie o su base de este candelabro, ¿me puedes pasar imágenes, Jasper? Su base, ¿sí?, o su pie, o sea, quiere decir que toda la iglesia reside en este fundamento, ¿sí?, en Jesucristo. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, la iglesia no debe de ser fundamentada, ¿sí?, sobre la religiosidad, ni tampoco sobre la moralidad, ni sobre la educación, ni sobre la psicología. En nada de eso se fundamenta la iglesia, sino sobre la roca que es Cristo Jesús, ¿sí?, y que fue el sacrificio perfecto.
Todas estas cosas son buenas y son buenos principios, pero en su lugar correcto, no en la iglesia, ¿sí? Como el fundamento. ¿Nuestro fundamento qué es? La verdad, la palabra de Dios. Entonces, el enemigo hace el intento para colocar estos elementos humanos al mismo nivel, fíjense bien, todos estos elementos humanos de psicología, moralidad, religiosidad, educación, al mismo nivel que la revelación bíblica, y no debe de ser así. La revelación bíblica y la verdad está sobre todo eso. Entonces, la función de la iglesia es entender que debe predicar la sangre como único remedio para el pecado. Eso es lo que la iglesia debe de predicar, la sangre como el único remedio para el pecador, para el arrepentimiento y para un cambio de dirección en su vida. Porque solo en Jesús estamos completos y estaremos firmes, ¿sí? Mateo 7, 24 al 25 nos afirma esto. Mateo 7, 24 al 25. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Hacemos hincapié ahí. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. O sea, estar fundado sobre la roca es no nomás oír toda la enseñanza de la verdad, todo ese fundamento bíblico, es oír y hacer. Es ahí donde nos compara con esos hombres prudentes. Entonces, el oír y hacer van ligados, ¿sí? Porque no va a caer tu casa cuando venga la calamidad, cuando venga la prueba, cuando estés en una situación, ¿sí?, horrible, cuando estés en persecución, no va a caer tu casa, porque tu fundamento está en oír y hacer lo que el Señor dice. Pero ¿qué nos dice Dios más adelante de ese verso? El que oye y no hace, lo compara a un hombre insensato, vendrá la prueba y todo se desvanece, y dice que grande será la ruina de esa persona que viene a la iglesia, que oye todos los principios de Dios, sabe toda la verdad de Dios, pero no la obedece. Grande será su ruina. ¿Cuántos vienen aquí y no viven la palabra de Dios? Desgraciadamente mucha gente. Y los ves que un día vienen a esta iglesia bien constantes y todo, y de repente los ves que ya van a otra. Nosotros no nos vamos a pelear porque se vaya, la iglesia es de Dios y Dios tendrá cuidado de ellos, pero la enseñanza es importante. La enseñanza y el principio de Dios en la Escritura es que tú te plantas en el lugar correcto y ahí te quedas, ahí das fruto y ahí le sirves a tu Dios. No que andes de chapulín, ay, aquí me siento bien y luego, ay no, ahora me siento bien allá, y así andas, o buscas que te ayuden aquí, que te ayuden allá, y así andas. Ese no es el principio de Dios, ¿verdad? Claro que no. Pero si tú escuchas y no haces, grande será tu ruina, dice la Escritura. Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, el Señor conoce quiénes caminan en la verdad, quiénes son sus hijos fieles. Son aquellos que se han negado a su propio egoísmo y han tenido que cambiar, ¿verdad?, la verdad de Dios por toda esa mentira, y abrazan sus verdades y las obedecen, y por sobre todas cosas que el Espíritu Santo te redarguye y te está guiando, y tú sabes que ya no es fácil adoptar ciertas cosas mundanas, ¿sí?, ciertos pecados, porque no te sientes bien.
Entonces, el Señor conoce a los que son suyos. Primera de Corintios 3:11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios 2, 20, 21. Lo vimos al principio también cuando hablamos de los pilares de la tienda, del tabernáculo, ¿sí? Y dice Efesios 2, 20, 21, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces vemos que su pie y su base es el sacrificio, es la verdad de Dios, ¿sí? Que nosotros podemos estar de pie en esa verdad. La caña, vemos, fue su sacrificio, ¿sí? El mediador entre Dios y los hombres. Ahora vamos a ver, este fue un repaso de lo que hemos visto, ahora vamos a ver el tema de las copas. Vemos que dice ahí en Éxodo, ¿qué era? 20 ¿qué, perdón? Se me fue la cita. (25, 32 al 34). 25, 32 al 34. Y dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillos, y hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Hasta ahí me voy a quedar. Bueno, le seguimos tantito porque quiero ver la diferencia de las copas de sus brazos y las copas del eje central. Dice, y saldrán 6 brazos de sus lados, ahí en ese mismo capítulo 25, Éxodo 25, ¿están conmigo? Sí, ¿verdad? Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, y así en los 6 brazos que salen del candelero, y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Bueno, ¿por qué el Señor tomó como símbolo flor de almendro? Porque eran las primeras flores que fructificaban después del invierno. Por eso tiene este símbolo. Vamos a hablar de números. Dice que tiene 3 copas, bueno, no está la imagen, 3 copas en los 6 brazos. ¿Eran cuántas copas? 3. ¿Y cuántas copas en el eje central? 4. ¿Qué dijimos que representa el número 4? Para todo el mundo, ¿sí? El número 4 representa todo el mundo. ¿Se acuerdan que vimos 4 cuernos, 4 puntos cardinales, 4 cuernos que tenía el altar? ¿Sí recuerdan? 4 cuernos que tenía el altar de bronce, 4 cuernos que tiene el altar del incienso, 4 cuernos que tiene la cornisa, la mesa de los panes. Entonces hablamos que el número 4, ¿qué representa? Todo el mundo. ¿Sí? Los 4 puntos cardinales. Entonces, vemos el número 3 representado en los 6 brazos. Entonces, 4 representa tierra, mundo, creación, 4 estaciones, 4 puntos cardinales. Eso es lo que representa el 4. ¿Sí? Lo repito, representa tierra, mundo, creación, 4 estaciones, 4 puntos cardinales. Eso ya lo habíamos visto. Ahora, ¿qué representa el 3? El 3 representa la divinidad.
Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Representa testimonio perfecto. Representa número completo y representa unidad perfecta. Bueno, entonces vamos a hablar de la copa, que esas como florecitas abiertas son como copitas, ¿sí? Que representa la copa y tiene dos vertientes la copa en la Biblia. Uno que representa dolor y el otro que representa gozo. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, las 4 copas en la caña central representa, mira, ahí está más bonito, representa del sacrificio que Jesucristo pagaría por el mundo. Podemos ver que en la Escritura hay palabras que se usan de forma literal, pero hay otras que se usan de forma figurativa, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué dice Mateo 26, 42. Mateo 26, 42. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez, está hablando de Jesús, cuando iba a pasar ya el tiempo de que lo iban a tomar, lo iban a prender para matarlo. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea, estaba al punto ya del cumplimiento y él estaba padeciendo mucho, estaba padeciendo con mucho dolor y tristeza, dice la Escritura, si ustedes leen todo el capítulo, que él estaba padeciendo y 3 veces hizo la misma oración. Padre mío, que si es posible que pase de mí esta copa. O sea, era una copa de dolor, era una copa de sufrimiento, era una copa de desarraigo, porque el pecado ahora estaría sobre él y esa copa era muy difícil de llevar, no era fácil, ¿sí? Todo el pecado sobre él quería decir que Dios estaba lejos de su vista, estaría solo y desamparado. Él lo dijo ahí, ¿no? Señor, Señor, ¿por qué me abandonas? O sea, esa era la copa que él iba a pasar y él había orado de esa manera. Por segunda vez, dice en Nueva Versión Internacional, dice, por segunda vez se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Entonces vemos una copa de dolor, una copa de amargura, ¿sí? Esa era la copa que representaba ese candelero en ese eje central. Entonces, esa copa representa, número 1, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada. Número 2, representa un nuevo pacto. Representa un nuevo pacto, o sea que el pacto viejo quedaba anulado. ¿Cuál era ese viejo pacto? ¿Ustedes lo saben? ¿Alguien que me pueda decir? Así levante su manita. ¿Alguien que me diga cuál era ese viejo pacto o en qué consistía? Consistía en varios puntos, pero ¿alguien sabe qué? Sin miedo, se puede equivocar uno aquí, ¿qué tiene? A ver, ¿cuál era ese viejo pacto? Ese era uno. ¿Cuál otro pacto? ¿Perdón, Nadia? Tendrían que sacrificar animales. Ese era el antiguo pacto, ¿no? Entonces, a través de la Escritura encontramos desde Génesis hasta el Nuevo Testamento 5 pactos. Primero, el pacto que Dios hizo con Noé, lo estamos viendo en las clases con los niños, ¿verdad? Y esto está siendo muy interesante porque vas entendiendo
realmente todo el tabernáculo cuando vas con, ¿sí o no? Lo vamos relacionando, ¿no? Y dice, el primer pacto que hizo con Noé con la humanidad, y una señal, ¿cuál fue? El arco iris. Segundo pacto fue con Abraham y sus descendientes. ¿Cuál era la señal? La circuncisión, ¿sí? Él hablaba de la circuncisión, pero figurativamente, y estamos hablando que era como una sombra, y la sustancia era que el Señor quiere que quitemos el prepucio de nuestro corazón, todo lo que estorba, todo lo que es maldad, todo lo que se corrompe, ¿verdad? Este es el segundo pacto. Y vemos el tercer pacto. ¿Cuál era? El pacto con Moisés y su pueblo Israel. ¿Qué fue en ese pacto que se le dio a él? A Moisés en el monte. Las tablas de la ley, ¿sí? Y las demás leyes, ¿sí? Y de que serían un pueblo especial, un pueblo, ¿sí? Y un reino de sacerdotes. Ahí fue donde se estableció el tabernáculo y la forma de acercarse a Dios. Entonces, ese pacto ya no sería en una tienda de esa manera, ahora ya no, ahora la tienda es nuestro corazón. Y todo sucede en nuestro corazón. Ya no tenemos un candelabro, ahora tenemos su palabra que nos alumbra. Ya no tenemos una entrada del sacrificio, ahora tú ves la cruz y te arrepientes y reconoces que Jesús fue el Señor, el que dio su vida y pagó el pecado por todos nosotros, ¿sí? Entonces, ese es el pacto de Moisés, pero vemos otro pacto, el cuarto pacto era el pacto davídico, y hablaba de ese pacto para David y su casa. Dios con David establecería un reino eterno, ¿sí? A través de un descendiente. ¿De dónde descendería ese hijo? ¿Sí? De la casa de David, ¿sí? Ese sería el descendiente, que fue ahí una profecía del Mesías. Ok. Vemos el quinto pacto, que es el nuevo pacto del que nos está hablando Mateo, ¿sí? Ese nuevo pacto está hablando de todo creyente en Cristo. Ahí estamos tú y yo, ¿sí? Todo creyente en Cristo. Es el pacto que Dios hizo en Cristo Jesús. Un perdón total de los pecados, ¿sí? Y que sería como señal la sangre de Cristo celebrada en la cena del Señor. ¿Cuál sería la señal? La sangre de Cristo celebrada en la cena del Señor. Entonces vimos que esta copa representa la sangre de nuestro Señor, representa un nuevo pacto y como subtítulos estos pactos que les dije, y representa también esta copa número 3, Él derramaría su sangre una vez y para siempre. Eso es lo que representa esta copa. Él derramaría su sangre una vez y para siempre. Esta copa representa número 4, el perdón de nuestros pecados. Entonces, esta copa, que son 4 de la caña central, sí representa el sacrificio del dolor por el cual la iglesia, ese sacrificio del dolor por el cual la iglesia ahora recibe gozo, recibe paz, recibe vida eterna, recibe el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos cuando recibieron a Jesús en su vida y les perdonó sus pecados dejaron de sentir esa condenación que antes los hacía sentirse pues culpables, pecadores? Y ahora sentimos la seguridad, ¿no?
sentimos la convicción de que un día estaremos en aquel lugar. Estamos completamente seguros. Es la seguridad de saber que Jesús ya nos limpió, de que somos sus hijos. Pero antes, ¿cómo se sentían condenados? Mal. Pero ustedes sintieron lo mismo que yo. Cuando Dios me limpió, cuando Dios me perdonó, ¿sientes la libertad? ¿Sí sintieron lo mismo? Y en esa libertad Dios quiere que vivamos. Porque dice la Biblia que no hay ninguna condenación para todos aquellos que están en Cristo. ¿Sí? Vamos a ver Mateo 26, del 20 al 29, por favor. Mateo 26, del 20 al 29. Dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, dijo, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Híjole, qué sinvergüenza, ¿verdad? Qué terrible. O sea, ya sabía, le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dijo a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, ¿esto está hablando literalmente o está hablando figurativamente? ¿Perdón? Figurativamente. Está aquí, en esta parte lo está haciendo literalmente. Aquí no está hablando figurativamente, lo está hablando literal porque estaban con una copa, con el pan y lo estaba repartiendo. Entonces dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. O sea, era una sola copa, no era una copa para cada uno. Nosotros, cuando hacemos esta reseña, remembranza, cuando recordamos esto, tomamos pues porque es difícil pasar una copa para todos, ¿verdad? Pero tiene el mismo principio. Pero aquí era una sola copa que representaba el cuerpo, la copa representa su cuerpo y dentro de esa copa estaba la esencia del vino, ¿sí? Entonces era literal lo que estaban haciendo, ¿sí? Dice, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, o sea, no era su sangre, él estaba hablando ahí, ¿cómo? Figurativamente. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Un día estaremos ahí tomando la copa con Él. Amén. Como símbolo de brindar, ¿verdad? Y decir, somos más que vencedores, ganamos. Amén. Dice la promesa entonces del Padre, que por medio de la copa que Jesús tomó, ahora nosotros, todos los que bebimos, ¿sí? Serán redimidos de sus pecados. Nosotros tomamos de esa copa figurativamente. Creímos que Jesús, su sangre fue derramada en esa cruz del Calvario, su cuerpo fue inmolado y nosotros, ese fue el pan, ¿verdad? Y nosotros tomamos y lo vimos a Él y nosotros creímos y bebimos de esa copa, ¿sí? Todos los que beban serán redimidos de sus pecados. Cuando dice aquí una palabra en este verso, aquí en Mateo dice, bebed de ella todos. Habla del contenido de la copa, ¿sí? La sangre que se sacrifica y que limpia, redime a todo aquel que cree.
¿sí? Ahora este es el nuevo pacto, ¿sí? Está hablando aquí figurativamente. Si el destino de todos estaba marcado, ahí dice beber de ella todos. 4 quiere decir para todo el mundo. Pero en el verso 27 de ahí mismo de Mateo dice, bebed de ella todos, ¿sí? El Señor realmente quisiera que todos bebieran. Pero más adelante en el verso 29 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos, o sea, ya no está diciendo por todos, por muchos, porque no todos van a creer, no todos van a tomar la copa, ¿sí? No todos van a creer. Él quisiera que todos bebieran. Entonces, Él dice aquí, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Sí? Entonces, esto será para todo aquel que cree. Amén. Segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lucas 22:20. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. Entonces la copa representa un recordatorio de bendición, de salvación para el que cree por medio de su sangre. Entonces, ahora nosotros como iglesia, como parte de esta iglesia, somos los gentiles injertados, ¿sí? Ahora como parte de la iglesia que hemos creído, tomamos esa copa nosotros con gratitud por lo que Jesús ya hizo. Y estamos agradecidos continuamente de la obra que Jesús hizo en el Calvario, porque por esa obra que Él hizo, yo puedo tener paz. Yo tengo bendición, yo tengo salvación, yo tengo vida eterna. O sea, todas las bendiciones están para los hijos de Dios. Y ahora nosotros somos hijos, ya no somos extranjeros, somos hijos, ya no somos esos gentiles que ellos no tenían sus propios dioses. Ahora nosotros hemos alcanzado la gracia por medio de la obra que Dios hizo. Entonces, ese vino ya no es amargo, ¿verdad? No fue amargo para nosotros. Ese vino ya no es amargo, ¿sí? Es dulce, lleno de esperanza, lleno de gozo para nuestras vidas. Amén. Salmo 116:13, por favor. Salmo 116:13. Dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Tomaré la copa de la salvación. De eso está hablando, de la bendición, ¿sí? De su sufrimiento. Para nosotros ahora es bendición, ahora hay salvación. Por eso dice el salmista, invocaré el nombre de Jehová. Entonces, la luz que irradia esta candelabro o la menorá que le llaman en hebreo, la menorá o el candelero, es la base de su sacrificio, ¿sí? Y su quebrantamiento, de esas copas, hablan de su quebrantamiento, el dolor que padeció, ¿sí? La copa de sangre que se derramó. Cuando nosotros recordamos esto en la Pascua, o cuando lo hacemos cualquier otro día, ¿sí? Estamos haciendo un recordatorio de lo que significó simbólicamente y figurativamente la obra de Cristo. Cristo debe ser entonces el centro de nuestra iglesia, ¿sí? El centro de tu vida como iglesia, porque todo lo que representa es en base a que por medio de Él nació la iglesia. ¿Se acuerdan cómo vimos de su costado nació su iglesia? Nació la novia, nació y le dio vida y se sigue sosteniendo. Primera de Corintios 10:16.
Primera de Corintios 10:16. Dice Pablo, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Tú estás hablando que por medio de Él somos bendecidos en comunión con Dios y la iglesia, y que necesitamos nosotros honrar a ese pan y a ese vino que comimos o que bebimos. Pablo nos recuerda que Jesús ya tomó la copa de este juicio. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. No tienes que padecer nada, ¿sí? Para que el Señor te perdone. No tienes que hacer ninguna obra extra para que el Señor te limpie. Solamente tienes que tomar y beber, creer la obra que Jesús hizo en esa cruz, para que verdaderamente tú seas libre de todos tus pensamientos, de todos tus vicios, de todos tus pecados, de todo aquello que te tiene esclavo. Amén. Entonces, Él nos deja una copa de salvación, una copa de comunión, una copa de bendición. Por eso debemos de ser, como el pastor nos enseñaba hace unos días, somos iglesia. Somos iglesia y necesitamos como iglesia unificarnos. Tú no eres allá y toda la iglesia, unifícate con la iglesia. Sé parte de esos brazos de la iglesia, con todos los errores que pudiera pasar entre nosotros. Dios nos está formando, Dios te está golpeando con el martillo para que seas semejante a Él, para que tengas una pieza brillosa, reluciente, que todos puedan ver que verdaderamente brilla, que te pareces a Jesús. Eso es lo que somos iglesia. Aquí somos puros imperfectos que deseamos amarnos, que deseamos perdonarnos. Yo les quiero hacer un reto y un desafío en su vida, que esta palabra no quede solamente en un conocimiento, sino que nos propongamos ser iglesia. Con aquel que yo miro con ojos diferentes en mi persona, yo ya le puse una cruz. Ay, no es hermano, la verdad, de lejos. ¿Sí o no? Lo han hecho, lo hemos hecho. Y a veces, mire, los problemas que tenga cada quien, déjeselos. Usted ore nada más. Usted no intervenga, o sea, a veces son problemas de terceras personas. Y a veces nosotros estamos ahí de metiches y nos toca los cocolazos, cuando usted no tiene que estar ahí. Somos iglesia y necesitamos amarnos, necesitamos que brille la luz de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Que se conozca el amor aquí. ¿Cómo nos conocerán los demás? Por ese amor, por esa cruz, por esas copas que nos trajeron bendición a nuestra vida. La sangre derramada de Cristo, ¿sí? Y el pan que entregó, Él entregó todo. No taches a nadie, porque Dios no te ha puesto una tacha a tu vida. Él no piensa así. Nosotros necesitamos pensar como Dios piensa, ¿sí? ¿Qué le parece si hacemos una oración personal? Aquí nos podemos poner de pie, por favor, pero sí que quede en nuestras palabras ese compromiso. Si tú tienes algo, yo venía de otra iglesia y allá me hicieron esto, perdónalos. Todo aquello que te hicieron mal, todo aquello que te dejaron, todo aquello que tuviste fue parte de la formación de nuestra vida. Todo ha sido parte. La iglesia es del Señor, no es de ningún pastor en especial, es del Señor. La iglesia es de Cristo y Dios está trabajando en todos lados del mundo. En todos lados del mundo. Deja de estarle poniendo a la gente una cruz. Dios no te la pone a ti, pero si tú quieres seguir dejando a esa gente así, pues Dios hará lo mismo contigo. Sí, porque Él dice que nos perdona como nosotros lo hagamos. Y si tú tienes taches, sí, en muchas personas, así lo está dejando Dios en tu vida. Vienes al altar a ofrecer tu ofrenda y Dios no la recibe. No la recibe, aunque tú cantes bien bonito y te desgargantes y le pongas toda la pasión del mundo, Dios no recibe una ofrenda así, cuando nosotros no hemos arreglado cosas. Necesitamos hacer un compromiso y yo les reto a que este desafío, y usted piense, fulanito, perenganito, mi suegra, mi suegro, mi primo, mi tía, no sé, tanto los que están aquí, porque debemos de ser testimonio a los que están aquí como a los de afuera. La Biblia dice, a los de aquí como a los de afuera. Necesitamos arreglarnos, ser luz,
Y de verdad, si tú das un paso, en ese paso de bendición, en esa obediencia, Dios empieza a obrar. Dios empieza a obrar. Lo he visto muchas veces. Tú das el paso de obediencia y el Señor obra. Y el Señor trata. Él es un Dios justo. Todos los atributos luego empiezan a resplandecer ahí por causa tuya. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por el privilegio de conocerte más, Señor. Gracias porque podemos mirarte en este libro precioso, paso a paso, de principio a fin, Señor. No hay duda, Señor, que tú estabas ahí. Todo lo habías pensado, todo lo tenías bien claro, en una visión bien clara, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando, Señor, para que nosotros pudiéramos ser esas personas redimidas, esas personas salvas, Señor, esas personas llenas de gozo, de paz, porque tú lo hiciste, Señor. Y así como tú pagaste ese precio, esa copa de dolor y de quebrantamiento, así, Señor, nosotros nos ponemos, Señor, allí en esa línea, Padre, y te decimos, aquí estamos, Señor, perdónanos, Señor, porque a veces en nuestro juicio, en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, hacemos cosas que no son las que convienen, Señor, no son conforme a tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú nos perdones y nos limpies, Señor, y que nosotros podamos ser esa iglesia que ama, que perdona, que sufre, que se quebranta, que todo lo cree, que todo lo espera, Señor, porque todos estamos siendo tratados por ti, Señor. Todos estamos siendo tratados con el mismo martillo, Señor. Todos estamos siendo formados con el mismo martillo, Señor. Queremos darte a ti una buena respuesta, Señor. Queremos unificarnos, Señor. Queremos estar unidos como esa pieza que brilla, Señor, que ha sido sometida, Señor, al fuego para que tenga luz, para que pueda brillar. Y así nosotros hacemos ese compromiso de brillar delante de nuestros enemigos, de aquellos que consideramos que nos dañaron, que fueron nuestros enemigos. Queremos perdonarlos, Señor, así como tú me perdonas a mi Padre. Te damos gracia y queremos exaltarte y decirte de verdad, Dios, te coronamos, Señor, con alabanza y con gloria, Señor, porque es por ti, Señor, es por ti que nosotros podemos hacerlos. Nosotros no tenemos nada, Señor, nosotros no somos altamente ya cristianos como para decir que lo hemos alcanzado todo. Seguimos necesitando, te necesitamos cada momento, Señor. Te damos gracias por la obra preciosa que estás haciendo en este lugar y en cada corazón, Señor. Yo te pido que mientras que vamos a casa, sigas hablando a cada corazón, Señor, que sigas recordando tu palabra, Señor, para que su casa no se derribe y que no sea grande su ruina, sino todo lo contrario, sea una casa que pueda permanecer ante los embates de la prueba, Señor, y del quebrantamiento. Te damos gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Separado de ti, nada puedo hacer. Quiero invitarle a que